Vamos a hacer el repaso de las noticias económicas con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, vamos a seguir hablando de China, explicando lo que está sucediendo con la economía del gigante asiático. Y resumiremos el difícil escenario de recuperación económica de China en 5 claves para entender el panorama. La primera de ellas es la baja demanda nacional e internacional que experimenta el país. Solo en junio las ventas minoristas, que es el indicador clave para ver cómo está el consumo nacional, quedó por debajo de lo esperado al aumentar un 3,1% interanual, algo que algunos economistas encuestados por la agencia EFE consideran que se da porque el furor con el que muchos chinos salieron de la estricta política de cero COVID ya empieza a diluirse. A esos problemas de consumo nacional se le suma un descenso de la demanda proveniente del exterior, en parte porque muchos países encontraron otros proveedores de una variedad de productos, mientras China seguía en estrictas condiciones por esta política del COVID, y ahí podemos ver que varias economías fueron las alternativas. Hablamos de Singapur, Indonesia y otras de esa región. La segunda clave es la crisis del sector inmobiliario. Desde que muchas empresas del sector empezaron con problemas de liquidez en 2021, básicamente por las limitaciones del gobierno para que estas compañías pudieran financiarse. Esto generó desconfianza, frenó el mercado y bajó los precios de vivienda, según los analistas. El rol del gobierno chino en el sector privado sigue pasando factura, y más con el antecedente del coronavirus y eso que no hemos mencionado, la inflación del país. ¿Cómo va este indicador? Sobre lo primero que usted menciona es porque es la siguiente clave, y es lo difícil que ha sido para Beijing recuperar la confianza del sector privado, porque con tantas leyes estrictas que se imponen, los negocios tienen dudas sobre si aumentar o no la producción y la inversión en sus empresas debido al panorama incierto. Respondiendo a su pregunta acerca de la inflación, en China se vive un riesgo de deflación. Recordemos que la deflación es el escenario contrario a la inflación y supone la caída generalizada y prolongada de los precios, en parte causado por un exceso de la oferta, que al final esta oferta pues no tiene una demanda la cual sea consumible. En junio China experimentó su 9º mes consecutivo de contracción al bajar un 5,4% interanual, y mientras la inflación en muchos países tiende a aumentar, en ese mismo mes en China se quedó congelado en el 0% interanual, su tasa más baja en 28 meses. Y para terminar todo este panorama, expertos consideran que hay estímulos insuficientes para animar el mercado chino, como lo que se destina en infraestructura o los apoyos fiscales del sector inmobiliario. Japón es el país con la mayor deuda pública del mundo, y cómo se explica que le sigan prestando dinero. Japón le debe a sus acreedores una impactante cifra de 9 billones de dólares. Cualquier otro país del mundo con ese nivel de endeudamiento estaría en serios problemas. Pero la diferencia con el resto de las naciones es que tanto Japón como otras economías ricas se lo pueden permitir. Es decir, los prestamistas confían en que Japón cumplirá con sus obligaciones comerciales cuando llegue el día de pagar. Es básicamente una cuestión de confianza. En cambio, países pobres sometidos a inestabilidad política no pueden permitirse esos niveles de endeudamiento porque los inversores no confían en ellos. Estamos con la información de la noche. La India es un país que ha inspirado la obra de premios Nobel de literatura como Octavio Paz o como V.S. Naipaul. Sus paisajes también han acompañado historias de Hollywood y las de Bollywood, como la reciente entrega de Star Wars, o incluso ayudado al desarrollo de Bollywood, la segunda industria cinematográfica más importante del mundo. La India tiene una magia especial sin duda. Su enorme territorio, que supera los 3 millones de kilómetros cuadrados, es hogar de más de 1.200 millones de personas, con una multiplicidad de religiones y de idiomas a lo largo de todo el subcontinente. Y aunque aún no ha superado la pobreza en la que vive buena parte de sus habitantes, la India es hoy la 7ª economía del mundo, y en tan solo 3 décadas, en 30 años, podría convertirse en la segunda, desplazando a Estados Unidos y a Japón. El internacionalista Juan Ernesto Trejo preparó un trabajo sobre el modelo de desarrollo económico de esta potencia asiática y lo que debe hacer para lograr una mayor equidad. Veamos. En 30 años, India será la segunda economía del mundo, rebasando a países como Estados Unidos y Japón, entre otros. Actualmente, la economía india ocupa el 7º lugar en el ranking del Banco Mundial. Hace 26 años, el único país asiático que figuraba entre las principales 10 economías era Japón. Para el 2050, tendrá 4 países encabezados por China e India, el segundo país más poblado en el mundo, actualmente con más de 1.000 millones de habitantes.
En la década de los 90, era un país considerado pobre cuyas finanzas dependían mayormente de la exportación de textiles y ropa. Hoy, su aportación a la economía mundial la basa en combustibles, medicinas y otros químicos. Para lograr ese cambio de situación, India implementó un modelo de crecimiento cuyos elementos incluyeron más urbanización, aprovechamiento de su mano de obra joven, desarrollo tecnológico y cambios estructurales. El crecimiento de India se debe en buena medida a su fuerza laboral joven, que impulsa un alza en la demanda y oferta de bienes y servicios. A futuro, también está previsto que el crecimiento provenga de una mejora en su productividad, generada gracias a inversiones de capital y a su progreso tecnológico. Pese a su crecimiento económico, sus índices de pobreza y desigualdad no disminuyen. India ha impulsado la construcción de infraestructura para su crecimiento, pero no beneficia a todos. Por ejemplo, se construyen caminos y carreteras para vehículos y solo una minoría puede adquirir uno. India tiene casi 300 millones de pobres, lo que representa más del 21% de su población, que sobrevive con $1.9 al día. En Estados Unidos, por ejemplo, el salario mínimo en promedio es de $7.25 por hora. Académicos economistas de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi señalan que el principal problema de India es que no crea empleos formales, siendo las mujeres las más desfavorecidas. Además, el país no consigue mejorar su índice de equidad de género, en el que ocupa el lugar 130 de los países con más desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo. De acuerdo con ONU Mujeres, para que un país se desarrolle de una mejor manera, necesita involucrar a sus mujeres en la fuerza laboral y en la economía. Implementar políticas que combatan la desigualdad, sobre todo entre el campo y las ciudades, es esencial para mejorar las condiciones de vida de su población, pues casi el 70% vive en el campo y no cuenta con servicios básicos como educación, salud y transporte. Debido a que las compañías nacionales y multinacionales reciben altos beneficios del gobierno, el observatorio de LSI recomienda que promuevan la inclusión y el desarrollo social, es decir, que compartan sus riquezas. El observatorio recomienda también que India regule de mejor manera su sector tecnológico, es decir, que haga reformas para que sea más transparente y esté sujeto a la rendición de cuentas, debido a que el índice de corrupción de la India sigue siendo alto. Otra sugerencia es que implemente políticas para apoyar a los jóvenes emprendedores. La India es el país con más población joven en el mundo, 28% de su total. Apoyar sus aspiraciones, señalan los expertos, contribuiría a una economía no solo poderosa, sino más equitativa para 2050. Para Foro Global, Juan Ernesto Trejo.